El inconsciente colectivo por Carl Jung, arquetipos de la psique compartida. ¿Qué es el inconsciente colectivo? El inconsciente colectivo es un concepto que trasciende lo individual, un vasto océano en el que las mentes humanas están conectadas por raíces invisibles. A diferencia del inconsciente personal, que contiene recuerdos, deseos y experiencias únicas de cada individuo, el inconsciente colectivo es un legado compartido, un depósito de conocimientos, arquetipos y símbolos universales que no pertenecen a nadie en particular pero resuenan en todos. Imagina que nuestra mente es un árbol. Las ramas visibles son nuestros pensamientos conscientes, las raíces superficiales representan el inconsciente personal, y las raíces más profundas, aquellas que se entrelazan con otros árboles, son el inconsciente colectivo. Es aquí donde viven los arquetipos, figuras eternas como el héroe, la madre, la sombra o el sabio, que no necesitan palabras para ser comprendidos porque los llevamos en lo más profundo de nuestro ser. Este concepto, planteado por Carl Jung, cambia la forma en que entendemos nuestra conexión con los demás. No estamos solos en nuestras emociones o experiencias. En el inconsciente colectivo, compartimos un mapa común que guía nuestras vidas y nos da significado, incluso cuando no somos conscientes de ello. El misterio de la psique humana. ¿Por qué compartimos símbolos y arquetipos? ¿Por qué, sin importar nuestra cultura o idioma, ciertas historias, mitos y figuras resuenan en todos los corazones humanos? Desde el mito griego de Ícaro hasta las epopeyas hindúes de los Vedas, pasando por las leyendas de los pueblos originarios de América, hay patrones que se repiten. ¿Es casualidad? Jung diría que no. Los arquetipos son las piezas fundamentales del inconsciente colectivo, estructuras universales que moldean la experiencia humana. Son como moldes en los que vertemos nuestras emociones y vivencias. El héroe, por ejemplo, aparece en todas las culturas, desde Hércules hasta los héroes modernos del cine, porque simboliza nuestra lucha interna por superar desafíos y encontrar propósito. La sombra, por otro lado, representa aquello que tememos enfrentar en nosotros mismos, los rincones oscuros que tratamos de ignorar pero que, a menudo, nos dominan desde las sombras. La razón por la que compartimos estos símbolos está en nuestra naturaleza misma. Nacemos con esta herencia psicológica, un conocimiento que no aprendemos, pero que reconocemos instintivamente. Este misterio no solo nos conecta como especie, sino que también nos da pistas sobre nuestra búsqueda común de significado, amor y propósito. Es como si nuestras almas hablaran un lenguaje secreto, uno que no necesita traducción. Carl Jung, el hombre que desveló los secretos del inconsciente. Carl Gustav Jung, psiquiatra, psicólogo y un alma inquieta, fue mucho más que un hombre de ciencia. Fue un explorador de la psique humana, alguien que se atrevió a mirar más allá de lo visible para descubrir lo que yace en las profundidades de nuestra mente. No era solo un académico, Jung era un buscador, un visionario que no temía cuestionar las verdades establecidas. Nacido en Suiza en 1875, Jung creció rodeado de un mundo lleno de misterio. Su fascinación por los mitos, los sueños y las religiones lo llevó a darse cuenta de algo extraordinario. Las conexiones entre las historias de diferentes culturas no eran coincidencias. Mientras otros psicólogos se concentraban en los traumas individuales, Jung se fijó en lo universal, en aquello que todos compartimos a nivel inconsciente. Su relación inicial con Sigmund Freud marcó su camino, pero también reveló sus diferencias. Mientras Freud veía la psique como un campo de batalla entre el deseo y la moralidad, Jung veía un vasto universo lleno de símbolos, significados y posibilidades. La ruptura entre ambos fue inevitable, pero también necesaria para que Jung siguiera su propio camino, uno que lo llevó a proponer ideas que aún hoy desafían nuestra comprensión. Jung no solo estudiaba, vivía lo que enseñaba. Exploraba sus propios sueños, meditaba sobre sus visiones y escribía sobre sus experiencias con una intensidad que parecía salida de otro tiempo. Para él, el inconsciente colectivo no era solo una teoría, era una realidad palpable, una red que conectaba a todos los seres humanos a través de los siglos. Carl Jung no solo desveló los secretos del inconsciente colectivo,
nos mostró cómo navegarlo, cómo entendernos a nosotros mismos a través de los símbolos y arquetipos que habitan en lo más profundo de nuestra mente. Su trabajo sigue siendo una guía para quienes buscan respuestas no solo en el exterior, sino también en su interior. Primera parte: el despertar de lo oculto. La red invisible de la humanidad. Imagina una red infinita, una telaraña de conexiones que trasciende el tiempo y el espacio. Esta red no es visible para el ojo humano, pero está presente en cada uno de nosotros. Es el inconsciente colectivo, un vínculo profundo que conecta a toda la humanidad más allá de culturas, idiomas o eras históricas. ¿Cómo es posible que diferentes civilizaciones, sin haber tenido contacto entre sí, crearan historias tan similares? Desde los mitos griegos hasta las leyendas indígenas, todos hablan de héroes valientes, sabios que guían y sombras que acechan. ¿Cómo puede ser que un niño en Japón sueñe con dragones y otro en Sudamérica imagine criaturas parecidas? Es porque nuestras mentes comparten un terreno común, un lenguaje simbólico universal. Carl Jung propuso que esta red no es un misterio inexplicable, sino una herencia psicológica. Al igual que nuestro ADN nos conecta biológicamente, el inconsciente colectivo nos une psicológicamente. Es un depósito de experiencias humanas acumuladas a lo largo de la historia. Cuando soñamos o creamos historias, no lo hacemos solos, estamos tocando estas raíces compartidas. Ejemplo de símbolos universales. En todas las culturas, el círculo simboliza la totalidad o el infinito. Aparece en los mandalas tibetanos, en las ruedas de los nativos americanos y en los anillos olímpicos. El agua, por su parte, es un símbolo universal de transformación, desde el río Ganges en la India hasta el bautismo en el cristianismo. Estos símbolos nos recuerdan que, aunque vivamos en diferentes rincones del mundo, nuestras mentes beben de la misma fuente. Arquetipos, los actores eternos de la psique. En el escenario del inconsciente colectivo, los arquetipos son los actores principales. Son patrones universales, figuras arquetípicas que representan roles esenciales en nuestras vidas y en las historias que contamos. Jung identificó varios arquetipos, pero 3 de los más poderosos son el héroe, el sabio y la sombra. El héroe. El héroe representa nuestra lucha por la superación, nuestra necesidad de enfrentar desafíos y conquistar nuestras propias limitaciones. Está presente en los mitos de Hércules, en las epopeyas de Gilgamesh y en los superhéroes modernos. Pero no se queda en las historias, el héroe vive en cada uno de nosotros. Es la voz que nos empuja a levantarnos cuando caemos, a enfrentarnos a lo desconocido, a cruzar el umbral del miedo. El héroe no siempre gana, y eso es lo que lo hace tan humano. Su fuerza no radica en ser invencible, sino en su capacidad para persistir. Cada vez que nos enfrentamos a un reto, desde un examen difícil hasta la pérdida de un ser querido, el héroe en nosotros se activa. El sabio. El sabio es el guía, el maestro interno que nos muestra el camino cuando todo parece oscuro. En las historias, lo encontramos como el anciano sabio, la abuela llena de experiencia o el mentor que aparece justo cuando el protagonista lo necesita. Desde Sócrates hasta Yoda, el sabio no da respuestas fáciles. Su propósito es despertar preguntas, invitarnos a reflexionar y encontrar nuestra propia verdad. En nuestra vida diaria, el sabio puede ser esa intuición que nos dice qué camino tomar, esa sensación de claridad en medio del caos. Pero, como cualquier arquetipo, también tiene un lado oscuro. Puede volverse arrogante, creer que sabe más que los demás y negarse a escuchar. La sombra. La sombra es el arquetipo más temido y, al mismo tiempo, el más transformador. Representa todo aquello que negamos o rechazamos en nosotros mismos: miedos, deseos, frustraciones. Es el dragón que guardamos en el sótano, esperando el momento de salir. Pero la sombra no es un enemigo. Jung enseñó que enfrentarnos a ella es la clave para nuestra integración y crecimiento. Enfrentar la sombra significa mirar aquello que evitamos, aceptar nuestras imperfecciones y aprender a convivir con nuestras contradicciones. Es el trabajo más difícil, pero también el más liberador.
Cómo los arquetipos guían nuestras decisiones sin que lo sepamos. Aunque no seamos conscientes de ello, los arquetipos influyen en cada decisión que tomamos. Cuando enfrentamos un problema, es el héroe quien nos empuja a buscar soluciones. Cuando buscamos consejo, es el sabio quien nos inspira a escuchar. Y cuando sentimos que algo nos bloquea, probablemente sea nuestra sombra reclamando ser vista. Estos arquetipos no son solo figuras abstractas, son fuerzas vivas dentro de nosotros. Nos impulsan a actuar, a buscar significado, a crear historias que reflejan nuestra experiencia humana. Al entenderlos, no solo comprendemos mejor nuestras propias vidas, sino que también podemos tomar decisiones más conscientes, aprender a manejar nuestros miedos y encontrar el propósito que buscamos. Los arquetipos son los actores eternos de nuestra psique, y nosotros, los guionistas que escriben sus historias en cada momento de nuestra existencia. Los sueños, mensajes del colectivo. ¿Por qué soñamos lo que soñamos? Los sueños son cartas enviadas desde las profundidades de nuestra mente. A veces llegan con palabras claras, otras veces son un rompecabezas, pero siempre contienen un mensaje. ¿Por qué soñamos lo que soñamos? ¿Qué intenta decirnos nuestra psique mientras dormimos? Soñamos porque nuestra mente necesita hablar con nosotros. Durante el día, estamos distraídos con el ruido externo, con obligaciones, con la prisa de vivir. Pero cuando cerramos los ojos y el mundo se apaga, emerge otra realidad, la del inconsciente. Los sueños son su idioma, una mezcla de símbolos, imágenes y emociones que revelan lo que no queremos o no podemos enfrentar mientras estamos despiertos. En los sueños, nuestra psique nos muestra fragmentos de nuestra vida que hemos ignorado. Esa discusión no resuelta, ese miedo enterrado, esa idea que llevamos meses evitando. Pero también nos muestran cosas que van más allá de nuestra experiencia personal. Y ahí es donde entra el inconsciente colectivo. ¿Cómo los sueños son ecos del inconsciente colectivo? Carl Jung observó que los sueños no son solo un reflejo de nuestras vivencias individuales, muchos de ellos son universales. Contienen símbolos y figuras que cualquier persona, sin importar su cultura o época, puede reconocer. Son como susurros de una memoria compartida, ecos del inconsciente colectivo. Por ejemplo, si sueñas con un río que fluye, podrías interpretarlo como un símbolo de transformación o cambio. Este símbolo no es exclusivo de tu mente, aparece en mitos, cuentos y religiones de todo el mundo. Lo mismo ocurre con los sueños de vuelo, donde sientes que puedes elevarte por encima de todo. Estos sueños no son solo tuyos, son experiencias compartidas que nos conectan a través del tiempo. Los sueños, entonces, no solo son mensajes para entendernos a nosotros mismos, también son puertas hacia algo más grande. Al interpretarlos, no solo exploramos nuestra psique personal, sino que también tocamos la red invisible de la humanidad. La sombra, lo que negamos, nos controla. ¿Por qué tememos nuestra propia oscuridad? La sombra es esa parte de nosotros que no queremos ver. Es el rincón oscuro donde escondemos nuestros miedos, inseguridades y deseos que nos avergüenzan. Es el yo que evitamos admitir que existe. Pero, paradójicamente, lo que evitamos ver es lo que más nos controla. ¿Por qué tememos nuestra propia oscuridad? Porque nos recuerda que no somos perfectos. Que podemos ser egoístas, inseguros, incluso crueles. Aceptar nuestra sombra significa reconocer que dentro de nosotros hay aspectos que no encajan con la imagen que queremos proyectar al mundo. Y eso duele. Pero negar nuestra sombra no la hace desaparecer. Al contrario, la hace más poderosa. Lo que reprimimos encuentra formas de manifestarse, en arranques de ira, en relaciones que saboteamos, en decisiones que no entendemos por qué tomamos. La sombra es como un niño olvidado que grita para llamar nuestra atención. Cuanto más la ignoramos, más ruido hace. ¿Cómo reconciliarte con tus sombras para vivir en equilibrio? El secreto para vivir en equilibrio no es eliminar nuestra sombra, sino integrarla. Reconciliarnos con ella significa reconocer que es parte de nosotros y aprender a convivir con ella. Aceptar sin juzgar,
el primer paso para integrar nuestra sombra es mirarla sin miedo. Esto requiere valentía, porque significa enfrentarte a aspectos de ti que no te gustan. Pero recuerda, reconocer tu sombra no te hace malo, te hace humano. Darle un lugar en tu vida. No tienes que amar tu sombra, pero sí entender que tiene algo que enseñarte. Quizás esa inseguridad que tanto te molesta te está mostrando la importancia de buscar validación en ti mismo en lugar de los demás. Quizás ese miedo que sientes es una invitación a ser más valiente. Hablar con tu sombra. Jung sugería usar herramientas como la escritura o la meditación para dialogar con nuestra sombra. Pregúntale qué quiere, por qué está ahí, qué necesita para calmarse. A menudo, descubrirás que no es tu enemiga, sino una parte de ti que busca ser escuchada. Practicar la autocompasión. Nadie es perfecto, y eso está bien. La sombra no es algo que deba avergonzarte, sino algo que te hace único. Al aceptarla, te liberas de la carga de pretender ser alguien que no eres. Cuando integramos nuestra sombra, recuperamos el control de nuestra vida. Dejamos de huir de nosotros mismos y empezamos a vivir con autenticidad. La sombra no desaparece, pero deja de controlarnos. En lugar de ser una carga, se convierte en una fuente de sabiduría, fuerza y equilibrio. Conexión entre sueños y sombra. En los sueños, la sombra a menudo se manifiesta como figuras que nos desafían o que tememos. Un animal que nos persigue, una persona desconocida que nos intimida. Pero estas figuras no son enemigas, son proyecciones de nuestra sombra, pidiéndonos que prestemos atención. Cuando observamos nuestros sueños y enfrentamos nuestra sombra, no solo nos conocemos mejor, sino que también nos acercamos a una vida más plena. Una vida en la que no tememos nuestras partes oscuras, porque sabemos que, al final, ellas también tienen luz. Segunda parte, explorar el laberinto de la psique. Mitos y religiones, el alma de las civilizaciones. Los mitos y las religiones son mucho más que historias antiguas o prácticas espirituales. Son espejos del inconsciente colectivo, símbolos que reflejan las verdades universales de la humanidad. Carl Jung entendió que detrás de cada mito y ritual hay un lenguaje profundo, un intento de la psique humana de explicar lo inexplicable, de encontrar sentido en el caos de la existencia. Cómo los mitos reflejan verdades universales del inconsciente colectivo. Los mitos no son cuentos inventados al azar. Son narrativas universales que emergen de lo más profundo de nuestra psique compartida. Hablan de amor, pérdida, sacrificio, redención y transformación. Estos temas resuenan porque son experiencias humanas esenciales. Los mitos son como manuales de la vida, creados por generaciones para guiar a la humanidad en su viaje. Por ejemplo, el mito del héroe que emprende una aventura peligrosa, enfrenta desafíos y regresa transformado es universal. Lo vemos en Gilgamesh, en Hércules, en el rey Arturo. Pero también lo encontramos en las películas modernas, desde Star Wars hasta El Señor de los Anillos. ¿Por qué esta historia nos conmueve una y otra vez? Porque simboliza nuestro propio viaje interior. Todos enfrentamos desafíos. Todos buscamos un propósito. Y todos necesitamos volver a casa con una lección aprendida. Ejemplos fascinantes de mitos compartidos en culturas opuestas. Aunque las civilizaciones han estado separadas por océanos y continentes, sus mitos muestran asombrosas similitudes. Esto no es coincidencia. Es evidencia de que el inconsciente colectivo opera más allá de las fronteras culturales. El diluvio universal. La historia de una gran inundación que limpia el mundo aparece en la Biblia, en el relato de Noé, pero también en el poema sumerio de Gilgamesh. En los mitos hindúes de Manu y en las historias de los pueblos nativos de América. Este mito simboliza renovación, limpieza, un nuevo comienzo después del caos. El árbol de la vida. Desde el Yggdrasil nórdico hasta el árbol Bodhi del budismo, este símbolo conecta el cielo, la tierra y el inframundo. Representa la conexión entre lo humano y lo divino, el crecimiento, la eternidad. La diosa madre. Muchas culturas veneran a una figura femenina que simboliza la fertilidad y la creación.
Isis en Egipto, Gaia en Grecia, Pachamama en los Andes. Este arquetipo de la Madre Universal refleja nuestra relación con la vida, la naturaleza y el acto de nutrir. Estos ejemplos muestran que, aunque las culturas sean diferentes, la humanidad comparte una base psicológica común. Los mitos no son solo historias, son el mapa de nuestro inconsciente colectivo. El sí mismo, la unidad de los contrarios. En el centro del laberinto de la psique se encuentra el sí mismo, el núcleo más profundo de lo que somos. Es el punto de equilibrio entre lo consciente y lo inconsciente, entre la luz y la sombra, entre nuestra mente racional y nuestras emociones primarias. Para Carl Jung, el sí mismo es mucho más que el yo que conocemos, es la totalidad de nuestra psique, la unión de todos nuestros aspectos, incluso los que negamos o no entendemos. ¿Cómo alcanzar la integración interior? La integración interior es el proceso de reunir todas las partes de nuestra psique en un todo coherente. No se trata de eliminar nuestras contradicciones, sino de aceptarlas y darles un lugar. Para Jung, este proceso es esencial para nuestra salud mental y emocional. Primero, debemos confrontar nuestra sombra, aceptar los aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido. Esto no significa justificarlos, sino comprenderlos. La ira, el miedo, la envidia, incluso los deseos que nos avergüenzan, son parte de nosotros. Al enfrentarlos, les quitamos el poder de controlarnos. Luego, debemos reconocer nuestros arquetipos, comprender cómo el héroe, el sabio, el amante y otros arquetipos operan en nuestras vidas. Reconocerlos nos ayuda a entender por qué actuamos de ciertas maneras y cómo podemos equilibrar sus influencias. Finalmente, debemos buscar armonía. Esto no significa que todo será perfecto, sino que aprenderemos a convivir con nuestras contradicciones. Al igual que el día y la noche coexisten, también lo hacen nuestras emociones y pensamientos. El camino hacia la individuación según Jung. La individuación es el proceso de convertirnos en lo que realmente somos. No es un camino fácil ni rápido, pero es el viaje más importante que podemos emprender. Jung lo comparaba con el viaje del héroe en los mitos, un viaje hacia lo desconocido, lleno de desafíos y descubrimientos. El llamado, todo comienza con una sensación de insatisfacción o curiosidad. Sentimos que hay algo más, algo que debemos descubrir. El descenso, este es el momento en que enfrentamos nuestras sombras, exploramos nuestras heridas y nos adentramos en el inconsciente. Es doloroso, pero necesario. La transformación, al enfrentar nuestras sombras, comenzamos a ver la luz. Reconocemos nuestras fortalezas y aceptamos nuestras debilidades. Este es el momento de mayor crecimiento. El regreso, con el conocimiento adquirido, volvemos al mundo, pero ya no somos los mismos. Somos más conscientes, más completos, más en paz con nosotros mismos. La individuación no es un destino final, sino un proceso continuo. Cada vez que enfrentamos un nuevo desafío, cada vez que aprendemos algo sobre nosotros mismos, nos acercamos más al sí mismo. Reflexión final. El sí mismo es la meta última del viaje psicológico y espiritual. Es la unión de los contrarios, el equilibrio entre nuestras luces y sombras, entre nuestras luchas y nuestras victorias. Al explorar el laberinto de la psique, descubrimos que no estamos perdidos. Al contrario, estamos en el camino hacia nosotros mismos. Los rituales y su poder psicológico. ¿Por qué los rituales nos transforman? Un ritual no es solo un acto repetido, es una declaración simbólica que une nuestra mente, cuerpo y espíritu. Desde tiempos inmemoriales, los rituales han sido el puente entre lo visible y lo invisible, entre lo terrenal y lo trascendental. Pero, ¿qué tienen los rituales que nos transforman? Cuando realizamos un ritual, algo dentro de nosotros cambia. No importa si es encender una vela, pronunciar una oración, meditar en silencio o brindar por un nuevo comienzo. El acto físico está cargado de intención, y esa intención es lo que activa una transformación en nuestra psique. Los rituales nos dan un sentido de control en un mundo que parece caótico, permitiéndonos enfocarnos y reconectar con nuestra esencia.
Los rituales también nos proporcionan un marco simbólico para procesar emociones y dar significado a nuestra vida. ¿Por qué encendemos velas para recordar a los que hemos perdido? Porque el acto de iluminar una llama nos ayuda a conectar con la memoria, con la esperanza, con el sentimiento de trascendencia. Los rituales nos permiten expresar lo que las palabras no alcanzan. ¿Cómo crear rituales personales basados en los arquetipos? Los arquetipos son patrones universales que viven en nuestra psique. Al diseñar un ritual, podemos usar estos arquetipos para darle profundidad y significado. No necesitamos un conocimiento académico para hacerlo, solo la intención de conectar con algo más grande que nosotros mismos. Elige el arquetipo que deseas activar. Si buscas fortaleza para enfrentar un desafío, invoca al héroe. Si necesitas claridad y guía, llama al sabio. Si deseas sanar heridas emocionales, trabaja con el arquetipo de la madre. Crea un espacio simbólico. No necesitas un altar ni un templo. Un rincón tranquilo, una vela, una piedra o un objeto significativo pueden convertirse en tu centro de ritual. Diseña un acto que represente tu intención. Para el héroe, escribe un desafío en un papel y quémalo como símbolo de tu decisión de enfrentarlo. Para el sabio, siéntate en silencio, escucha tu respiración y deja que tu mente te hable. Para la madre, planta una semilla como símbolo de cuidado y crecimiento personal. Repite con regularidad. La repetición no solo refuerza la intención, sino que transforma el ritual en un ancla psicológica. Cada vez que lo realices, tu mente lo asociará con fuerza, calma o sanación, según el arquetipo que elijas trabajar. Un ritual no tiene que ser complicado. Su poder está en la conexión que creas contigo mismo y con el universo. Sincronías, el lenguaje del universo. Cuando las coincidencias no son aleatorias. Hay momentos en la vida en los que algo aparentemente trivial sucede, pero resuena dentro de nosotros como si fuera un mensaje directo del universo. Carl Jung llamó a estas experiencias sincronías, coincidencias cargadas de significado que no pueden explicarse como mera casualidad. Imagina que estás pensando en un amigo que no ves desde hace años y, de repente, recibes un mensaje suyo. O que encuentras un libro que responde exactamente a la pregunta que llevabas días reflexionando. ¿Es casualidad? Según Jung, no. Es el inconsciente colectivo comunicándose contigo. Las sincronías ocurren porque hay una conexión entre nuestra psique y el mundo exterior. Es como si el universo hablara en un lenguaje que solo podemos entender cuando estamos atentos. Estas coincidencias significativas no solo nos sorprenden, nos hacen sentir que hay un propósito mayor, un orden invisible que guía nuestra vida. Ejemplos de sincronías que cambian vidas. El encuentro fortuito. Jung relató la historia de una paciente que soñó con un escarabajo dorado. Durante la sesión, mientras contaba su sueño, un escarabajo real golpeó la ventana del consultorio. Esta experiencia marcó un cambio en su proceso terapéutico, como si la sincronía hubiera desbloqueado algo en su mente. El libro que llega en el momento justo. Muchas personas cuentan que, al enfrentarse a una crisis, encuentran un libro que parece haber sido escrito para ellas. Las palabras, los consejos, todo encaja de una forma que no pueden ignorar. Es como si el universo les hubiera entregado una guía personalizada. La señal en el camino. Una mujer que dudaba si aceptar un nuevo trabajo recibió una señal inesperada. Un autobús pasó frente a ella con un anuncio que decía, confía en tu instinto. Para ella, esa coincidencia fue la confirmación que necesitaba. ¿Cómo reconocer las sincronías? Mantente abierto, las sincronías ocurren cuando menos las esperas. No las busques desesperadamente, simplemente permanece atento a los pequeños detalles. Confía en tu intuición, si algo te hace sentir que esto significa algo, escúchalo. Tu intuición suele captar patrones que tu mente consciente no percibe. Hazte preguntas, ¿por qué esto me llama la atención? ¿Qué estaba pensando o sintiendo antes de que ocurriera? A menudo, las respuestas te revelarán el mensaje detrás de la sincronía. Reflexión final sobre rituales y sincronías.
Tanto los rituales como las sincronías nos conectan con algo más grande que nosotros mismos. Los rituales nos permiten dirigir nuestra energía y dar forma a nuestras intenciones. Las sincronías, en cambio, son recordatorios de que el universo no es indiferente, siempre está hablando, siempre está ofreciendo guía. Al combinar estos dos conceptos, podemos crear una vida más consciente y significativa. Podemos usar los rituales para anclar nuestras metas y las sincronías para confirmar que estamos en el camino correcto. Todo lo que necesitamos es estar presentes, atentos y dispuestos a escuchar el lenguaje simbólico que nos rodea. ¿Te gustaría que incluya alguna historia real o ficticia para enriquecer aún más el relato? Sonrisa. Tercera parte. Transformación y sabiduría práctica. Arquetipos en el siglo XXI. Los arquetipos no son reliquias de tiempos antiguos. Viven entre nosotros, camuflados en la tecnología, el cine y la cultura pop. No han perdido fuerza, al contrario, en el siglo XXI son más influyentes que nunca. Desde las pantallas hasta las redes sociales, los arquetipos guían nuestras emociones, decisiones y aspiraciones, muchas veces sin que lo notemos. ¿Cómo los arquetipos influyen en la tecnología, el cine y la cultura pop? Pensemos en el héroe. Es el protagonista de nuestras películas favoritas, desde Luke Skywalker enfrentando a Darth Vader hasta Katniss Everdeen luchando por su pueblo. Este arquetipo sigue encarnando nuestra necesidad de superar obstáculos, de encontrar propósito en medio del caos. El cine no solo nos entretiene, nos conecta con los mismos relatos que la humanidad lleva siglos contando. La sombra, por su parte, ha encontrado un hogar perfecto en las redes sociales. Esa comparación constante, la necesidad de mostrar solo nuestras mejores versiones, las críticas anónimas, todo esto refleja cómo nuestras sombras individuales se amplifican en el espacio digital. Pero también nos enseña que al enfrentarlas podemos usarlas como un trampolín para el crecimiento personal. Incluso la tecnología misma adopta arquetipos. Los asistentes virtuales como Siri o Alexa evocan al sabio, una figura que todo lo sabe y siempre está dispuesta a ayudar. Los videojuegos nos sumergen en aventuras épicas donde encarnamos al héroe, al explorador o incluso al rebelde. La inteligencia artificial, con su potencial y riesgos, encarna al mago, aquel que tiene el poder de transformar pero cuya energía puede ser peligrosa si no se controla. La importancia de reconocerlos en nuestra vida moderna. ¿Por qué es vital reconocer los arquetipos hoy en día? Porque nos muestran quiénes somos realmente. Al identificarlos en las historias que consumimos, en nuestras interacciones diarias, podemos entender mejor nuestras propias motivaciones. Por ejemplo, si te atraen las historias de transformación y redención, tal vez el arquetipo del mago esté resonando en ti. Si sientes afinidad por personajes que desafían las normas, como Neo en Matrix, el rebelde está activo en tu vida. Al comprender esto, puedes canalizar esa energía de manera consciente, convertirte en el héroe de tu propia vida, escuchar al sabio dentro de ti o reconciliarte con tu sombra. Reconocer los arquetipos no solo te da claridad, también te conecta con el inconsciente colectivo. Te recuerda que, aunque vivamos en un mundo hiperconectado pero a veces alienante, seguimos compartiendo los mismos relatos universales que nos hacen humanos. La alquimia interior. La alquimia no es solo una práctica antigua de transformar metales en oro, es un proceso simbólico que ocurre dentro de cada uno de nosotros. Según Carl Jung, la alquimia es una metáfora poderosa para el crecimiento psicológico y espiritual. Nos enseña que nuestras emociones más oscuras, el miedo, la ira, el dolor, no son desperdicios que debemos desechar. Son materiales crudos que, si los trabajamos con paciencia y amor, pueden transformarse en luz, en sabiduría, en fuerza. Transformar las emociones oscuras en luz. Lecciones de la alquimia psicológica. La primera lección de la alquimia interior es aceptar lo oscuro. En lugar de rechazar nuestras emociones negativas, debemos verlas como mensajes. La tristeza nos invita a reflexionar. El miedo nos alerta de lo que necesitamos enfrentar. La ira nos muestra lo que nos importa profundamente.
La segunda lección es trabajar con estas emociones, no contra ellas. Jung describía este proceso como cocción, un periodo en el que enfrentamos lo incómodo, permitimos que las emociones se asienten y buscamos su significado más profundo. Es un proceso lento, pero necesario. La tercera lección es la transformación. Al comprender nuestras emociones oscuras, descubrimos su potencial oculto. La tristeza puede convertirse en empatía, el miedo en valentía, la ira en energía para el cambio. Este es el oro de la alquimia interior, la capacidad de transformar lo que nos limita en lo que nos libera. Herramientas prácticas para iniciar tu propia transformación. Escribe sobre tus emociones. La escritura es una herramienta alquímica. Cuando escribes lo que sientes, le das forma a lo informe. Puedes comenzar con estas preguntas. ¿Qué me está diciendo esta emoción? ¿Qué podría aprender de ella? Medita con tus sombras. Siéntate en silencio y visualiza esa emoción o aspecto de ti que evitas. No intentes cambiarlo ni juzgarlo. Simplemente obsérvalo. Este acto de aceptación es el primer paso hacia la integración. Encuentra símbolos personales. Al igual que los alquimistas usaban símbolos, tú también puedes crear los tuyos. Puede ser un objeto que represente tu transformación, una piedra, una vela, o una imagen que te inspire. Usa este símbolo como recordatorio de tu proceso. Haz rituales conscientes. Los rituales pequeños, como encender una vela al final del día y reflexionar sobre tus emociones, pueden ayudarte a cerrar ciclos y encontrar claridad. Busca patrones en tu vida. Reflexiona sobre los momentos más difíciles que has enfrentado. ¿Qué aprendiste de ellos? ¿Cómo te transformaron? Esto te ayudará a reconocer el patrón de la alquimia en tu vida, cómo lo oscuro siempre tiene el potencial de convertirse en luz. Reflexión final. El siglo XXI está lleno de desafíos, pero también de oportunidades para el autoconocimiento y la transformación. Los arquetipos nos muestran que, aunque el mundo cambie, nuestras historias internas siguen siendo las mismas. La alquimia interior nos enseña que nuestras emociones más oscuras son tesoros en potencia. No se trata de eliminar lo que nos duele o lo que tememos, sino de integrarlo. Porque al final, la verdadera transformación ocurre cuando abrazamos nuestra totalidad, cuando permitimos que la luz y la oscuridad coexistan. Cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos y comenzamos a convertirnos en lo que realmente somos. El inconsciente colectivo no es solo una teoría, es un recordatorio de que todos estamos conectados, que nuestras luchas son compartidas y que nuestra capacidad para transformarnos es infinita. ¿Estás listo para emprender este viaje de autoconocimiento y transformación? El camino del héroe, tu historia en el inconsciente colectivo. ¿Cómo encontrar propósito al entender tu propio viaje heroico? En cada uno de nosotros vive un héroe. No importa si eres un estudiante buscando su vocación, un padre enfrentando los desafíos de la vida familiar o un soñador intentando cambiar el mundo. El viaje heroico no es exclusivo de los mitos ni de los grandes relatos, es el hilo conductor de nuestra vida. Es la historia que tejemos con cada decisión, cada lucha y cada triunfo. El héroe en ti no siempre lleva una espada o se enfrenta a dragones. Su lucha es más sutil, pero no menos épica. El héroe despierta cuando decides enfrentar lo que temes, cuando no te rindes a pesar de las dificultades, cuando buscas un propósito en medio de la incertidumbre. Este arquetipo, tan antiguo como la humanidad misma, es el mapa que nos guía hacia la autorrealización. Para encontrar tu propósito, primero debes identificar en qué etapa de tu viaje te encuentras. El llamado. Esta es la sensación de que algo debe cambiar, una inquietud que te empuja a buscar algo más. Puede ser un deseo de crecimiento personal, de sanar viejas heridas o de contribuir a algo más grande que tú. El desafío, el camino nunca es fácil. Habrá pruebas, fracasos y momentos de duda. Pero estos obstáculos son esenciales, sin ellos, no hay transformación. La transformación, en algún momento del viaje, descubres una fuerza dentro de ti que no sabías que tenías. El héroe aprende que la verdadera victoria no está en vencer a los enemigos externos, sino en conquistar sus propios miedos.
El regreso, el héroe siempre vuelve al mundo, pero ya no es el mismo. Trae consigo una lección, un cambio, un propósito renovado. Cuando comprendes que estás viviendo tu propio viaje heroico, encuentras sentido incluso en los momentos más difíciles. Cada caída es una oportunidad para levantarte más fuerte. Cada pérdida es una lección que enriquece tu historia. Y cada triunfo, por pequeño que sea, es un paso más hacia la realización de tu propósito. Tu legado en la gran red de la humanidad. El viaje heroico no termina contigo. Cada decisión que tomas, cada acto de valentía, cada lección que aprendes, deja una huella en el inconsciente colectivo. Tu vida, con sus triunfos y fracasos, se convierte en parte de la gran red de la humanidad. Piensa en tus héroes personales. Quizás sean figuras históricas, artistas, familiares o amigos. Ellos influyeron en ti porque vivieron su propio viaje heroico y dejaron un legado que ahora forma parte de ti. Y tú, aunque no lo sepas, estás haciendo lo mismo por los demás. Tu historia no es solo tuya, es una contribución a la narrativa humana. Al vivir con propósito, inspiras a otros a hacer lo mismo. Al enfrentar tus miedos, muestras que es posible superarlos. Y al buscar el bien, enriqueces la red invisible que conecta a todos los seres humanos. El futuro del inconsciente colectivo. ¿Cómo evolucionará nuestra mente compartida? El inconsciente colectivo no es estático, evoluciona junto con la humanidad. Cada descubrimiento, cada innovación, cada cambio cultural lo transforma. En el siglo XXI, estamos más conectados que nunca. Internet, las redes sociales y la globalización están fusionando las experiencias humanas de maneras inimaginables para Jung. Pero esta conexión también trae desafíos. ¿Qué ocurre cuando las sombras colectivas se amplifican? ¿Cómo nos afecta el ruido constante de las opiniones y los conflictos globales? El inconsciente colectivo está en un estado de cambio acelerado, y nosotros somos tanto los creadores como los participantes de este proceso. En el futuro, es posible que veamos un inconsciente colectivo más consciente, donde la humanidad aprenda a usar su conexión para el bien común. Pero esto solo será posible si cada individuo asume la responsabilidad de trabajar en su propia psique. Porque lo que no resolvemos en nosotros mismos se proyecta en el colectivo. Reflexiones finales sobre la psique humana y nuestra conexión. El inconsciente colectivo es el mayor testimonio de nuestra interconexión. Nos muestra que no estamos solos, que nuestras luchas no son únicas, que nuestra búsqueda de significado es compartida. Es un recordatorio de que lo que hacemos importa, no solo para nosotros mismos, sino para toda la humanidad. Cuando miramos hacia el futuro, debemos recordar que el poder de transformar el inconsciente colectivo está en nuestras manos. Cada acto de empatía, cada paso hacia la autorrealización, cada intento de reconciliarnos con nuestras sombras, contribuye a crear un mundo más consciente y conectado. El viaje del héroe, el tuyo y el mío, no es solo personal. Es un regalo que dejamos para quienes vienen después de nosotros. Al final, todos somos narradores y protagonistas en esta gran historia compartida que llamamos humanidad. Reflexión sobre la maravilla de lo colectivo en cada individuo. Dentro de cada uno de nosotros hay un mundo, pero ese mundo no está aislado. Es parte de algo mucho más grande, un océano vasto y profundo donde se encuentran todas las historias, todos los sueños, todos los símbolos que alguna vez han existido. Eso es el inconsciente colectivo, una red invisible que une nuestras almas, que nos permite entendernos sin palabras, que nos recuerda que somos uno con los demás. Lo maravilloso del inconsciente colectivo es que, aunque nos conecta, también nos hace únicos. Cada individuo es un reflejo de ese todo, como una gota que contiene la esencia del océano. En ti viven los arquetipos universales, las verdades que compartimos como humanidad, pero también tu interpretación personal de ellas. Eres un puente entre lo eterno y lo efímero, entre lo universal y lo individual. Un llamado a explorar tu propia conexión con el inconsciente colectivo. La verdadera magia del inconsciente colectivo no es solo entenderlo, sino vivirlo.
Explorar esa conexión significa observar tus sueños con atención, escuchar los mensajes de tu intuición y buscar los símbolos que resuenan contigo. Cada vez que haces esto, no solo te conoces mejor a ti mismo, sino que también tocas las raíces profundas que compartes con los demás. Te invito a mirar el mundo con nuevos ojos. Observa cómo los mitos, las historias y los símbolos que te rodean reflejan aspectos de ti mismo. Pregúntate, ¿qué me está diciendo este símbolo? ¿Qué puedo aprender de esta historia? ¿Qué papel están jugando los arquetipos en mi vida? Recuerda que cada día es una oportunidad para conectar con algo más grande que tú. Cada decisión, cada pensamiento, cada sueño es un hilo más en el tapiz de la humanidad. Explora, cuestiona, experimenta. Permítete descubrir el poder de esa conexión y deja que guíe tu vida hacia algo más pleno y significativo. Tu historia importa. Tus experiencias, tus aprendizajes, tus luchas y triunfos son parte del relato colectivo de la humanidad. No te guardes lo que has descubierto. Compártelo. Porque cuando compartes, inspiras. Y cuando inspiras, enriqueces el inconsciente colectivo, contribuyes a esa red que nos une a todos. Habla de tus sueños, de los símbolos que te han marcado, de los momentos en los que la sincronía te mostró el camino. Al compartir tu historia, das permiso a otros para explorar la suya. Te conviertes en un espejo donde otros pueden verse, en un faro que ilumina el camino para quienes buscan respuestas. Este es solo el comienzo de un viaje profundo y transformador. Si este audiolibro ha resonado contigo, si te ha inspirado a mirar dentro de ti y a buscar esa conexión con lo colectivo, te invito a quedarte. Suscríbete a este canal, comparte este mensaje con quienes amas, y haz de este espacio un lugar donde nuestras historias y aprendizajes se encuentren. Tu voz, tus reflexiones, tus experiencias son valiosas. Déjanos un comentario, cuéntanos qué parte de este viaje tocó tu corazón. Haz clic en "Me gusta" si este contenido te ha inspirado y compártelo con alguien que pueda necesitar estas palabras. Cada uno de nosotros es una chispa en esta red infinita, y juntos iluminamos el camino. Gracias por ser parte de este viaje. Nos vemos en el próximo capítulo de esta aventura compartida. Hasta pronto.